Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar inicio a este en vivo de la noche de hoy sobre el tema de si sabes qué es el autosabotaje. Voy a invitar a mi colega Natalia Jubinao, que es alguien muy especial. Bienvenido Marce, bienvenida Marta. Voy a estar invitando a mi colega invitada en esta noche, a Natalia, para que nos acompañe. Bueno, y la estoy invitando. Ahora, ¿cómo me les va? Aquí pues desde Bogotá. Bienvenido, Baltasar. Estoy esperando que se conecte nuestra colega o mi invitada de esta noche. Buenas noches, es Ruth, bienvenida por acá. Lucecita, voy a estar invitando a la colega invitada de esta noche. Tengo una invitada muy especial, que es Natalia, psicóloga de Colombia. Bueno, ya está por ahí. Vamos a aceptarle. Bienvenido a las personas que se han conectado. Por aquí ya se está conectando. Hola, Hola, coleguita. pero muy buenas noches. ¿Cómo están el día de hoy? Ay, muy bien, Natalia. Bienvenida. Qué bueno tenerte por aquí. Gracias, Estelita, a ti por la invitación. Es un gusto y un honor poder estar aquí desde tu Instagram transmitiendo esta información tan importante que para el día de hoy preparaste. Sí, bueno, entonces le damos la bienvenida a las personas que se están conectando, a Cecilia, a Ruth, la colega Pilar, a Lena, a Lidia, a Lucecita, bueno, a Marta, a Marcia, a todos los que se están conectando, bienvenidos. Eh, Vamos a dar inicio con nuestro en vivo de hoy, que es, ¿sabes qué es el autosabotaje? Hoy, les cuento y te cuento, Natalia, a ti que este tema me parece tan interesante porque es que uno se encuentra mucho esto en las consultas, ¿no? Y alrededor de nuestra familia. Pero antes de iniciar, vamos a presentarnos para aquellas personas que no nos conocen. Bienvenido, Luis. Natica, ¿te quieres presentar? Claro que sí, Estelita. Me presento para todas aquellas personas que siguen a Estelita y que por primera vez me están viendo, para aquellos seguidores míos que están aquí conectándose y para aquellos que por primera vez están viendo este super vivo. Mi nombre es Natalia Jubinao, soy psicóloga positiva digital de Colombia y tengo más de 11 años en la experiencia de la psicología. Trabajo básicamente en orientación a familias desde la etapa de gestación hasta la adultez tardía y realizo capacitaciones y talleres a nivel organizacional y también en instituciones educativas. Entonces, esto es así como a grandes rasgos lo que trabajo yo desde la psicología, así que si ustedes desean alguna consulta o de pronto tienen alguna pregunta, así como de algún tema que tengan esa inquietud, con muchísimo gusto les estaré respondiendo. Simplemente entran allí a mi Instagram y escriben lo que desean y se les dará su respuesta. Bueno, gracias Nati por tu presentación. Bueno, aquí nos escriben desde Buenos Aires. Nos pueden ir escribiendo de dónde nos están viendo, pueden hacer sus preguntas a medida que vamos avanzando en el tema. Y sí, nosotras somos o pertenecemos a la comunidad Be Positive de psicólogos digitales positivos. Bueno, para los que no me conocen, para los nuevos que se están conectando, pues mi nombre es Estela López, soy psicóloga clínica con 30 años de experiencia. He creado fundaciones para pacientes de SIDA, he creado fundación para niños en alto riesgo de calle, eh, he hecho diplomado en familia, en psicología pues clínica.
Y después de la pandemia he estado dándole con esto de las redes sociales. Eh, Bienvenida, Elena, desde Guatemala. Aprendiendo a manejar esto, ¿no? Porque realmente, pues mi crecimiento fue la máquina de escribir, ¿sí? Cuando estudié. Y esto es todo un desafío, pero pues yo le doy gracias a Dios por esta comunidad de Be Positive, donde he ido aprendiendo a manejar estas redes sociales y pues ahora yo atiendo consultas virtuales. ¿Sí? Después de la pandemia para acá, cerré el consultorio y estoy solamente por aquí. Y como decía Natica, cualquier pregunta que tengan le pueden escribir al Instagram de Natalia o me pueden escribir a mi Instagram. Y si necesitan consultas, pues ahí estamos, somos psicólogas digitales. Sí, Marta, Claro que bienvenida sí. desde Bolivia, bienvenida. Marlene, bienvenida también. Pero bueno, sin más rodeo, a lo que vinimos hoy, ¿sí? A hablar sobre el autosabotaje. Sí, claro que sí, colega. Bueno, A hablar sobre el autosabotaje. sí decíamos inicialmente que, decía yo que este tema es muy interesante porque en las consultas uno encuentra personas que dicen, ay, es que yo no he podido como ser feliz, yo no sé, cuando yo tomo como una decisión, el otro día decía alguien, es que yo me fueron a ascender en mi puesto y precisamente el día que fui a firmar el ascenso donde yo iba a ganar más, a mí me cogió un dolor de estómago, yo me enfermé y no fui y no firmé ese, ese ascenso, ese contrato. Entonces ahí vemos cómo está estropeando su éxito, ¿no? Porque ese es como el autosabotaje de que nosotros mismos, como dice la palabra, nos saboteamos nuestros proyectos, nuestros objetivos de vida, cuando vamos a alcanzar algo, entonces inconsciente o a veces también conscientemente sucede algo para impedir que ese objetivo pues se pueda realizar, ¿no? Eso es como el autosabotaje. ¿Tú qué dices, Natica? Sí, completamente cierto, mi apreciada colega. Quiero saludar a Germán Bello 80, un primito hermoso que siempre me acompaña en los vivos. Gracias por estar aquí. Un abrazo. Y efectivamente, el autosabotaje es, así como por decirlo de manera más clara, es como esa forma que tenemos de obstaculizarnos ante un logro. Nosotros mismos empezamos a sabotearnos, a ponernos obstáculos, a ponernos excusas, y esto no nos permite llegar a alcanzar esa meta o ese logro o lograr, como lo decías tú en el ejemplo, un avance en nuestra vida que nos genera temor. Entonces como que nosotros mismos vamos poniendo ese obstáculo. Y esto es debido a que tenemos miedos, tenemos creencias, tenemos pensamientos negativos, tenemos experiencias que vienen desde la infancia que nos marcaron y nos hacen tener este autosabotaje. ¿Y de dónde viene este autosabotaje? De los mecanismos de defensa que nosotros tenemos como personas. Nosotros los seres humanos tenemos ciertos mecanismos de defensas que son unas reacciones que manejamos desde el inconsciente, y estas reacciones nos hacen evadir situaciones que nos generan miedo, que nos generan angustia, que nos generan emociones llamadas negativas. Entonces, efectivamente, como tú lo decías, colega, es muy importante este tema porque nosotros a veces ni siquiera somos conscientes de qué tanto nos estamos saboteando a medida que estamos iniciando alguna meta sea la que sea. De pronto me quiero conquistar a este chico, pero empieza mi autosabotaje, no, no eres tan bonita, de pronto no le gustas, de pronto estás muy delgada, de pronto estás muy gordita, y es porque desde pequeña de pronto hubo alguna vez que me calificaron de gordita y entonces eso me permite tomarlo como herramienta de autosabotaje a la hora de afrontar esta intención de conquista. También puede ser en la familia. Me considero una mala hija o una mala hermana o una mala tía, una mala esposa, porque desde pequeña he visto situaciones que me hacen sentir esta negación de mi persona hacia ese rol que estoy desempeñando, y entonces empiezo a sabotearme con esas excusas que yo misma me doy del por qué puedo llegar a ser una mala persona en uno de esos diferentes roles.
Entonces eso sería como para entrar en esto del autosabotaje, mi querida colega. Sí, y vemos que lo que tú decías, que las dificultades que hemos tenido en nuestra historia de vida, sobre todo allí en la infancia, nos hace más vulnerable a este autosabotaje, ¿no? Cuando venimos de familias disfuncionales, bien sea maltrato psicológico, maltrato físico, o sea, cuando hay maltrato intrafamiliar, cuando hay abuso sexual, cuando no se permite expresar emociones, cuando no se permite decir lo que se piensa, cuando hay, o sea, cuando hay un ambiente de sufrimiento, de dolor, de conflicto, cuando de pronto uno de los padres es alcohólico o adicto, ¿sí? Entonces crecemos como en ese ambiente de sufrimiento, de dolor y creemos que eso es lo normal. Y vamos creciendo y empezamos a formar, digamos, a tener relaciones interpersonales, bien sea de tipo afectivo, de tipo emocional, de pareja, o bien sea laboralmente. Y, y si nos están maltratando allí, creemos que eso es normal. Cuando logramos entender que no, que tenemos derecho a vivir de una manera diferente, que no es tan normal que nosotros suframos, entonces entramos como en ese deseo de cambiar, en ese deseo de mejorar y vemos la dificultad para poder salir de allí, ¿sí? Porque entonces lo que tú decías, vienen los temores, porque preferimos, como dice el dicho, que es mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Entonces nos vamos acomodando, ¿sí? Con la vida actual, con esa situación de maltrato, bien sea, como estábamos diciendo, laboral o afectivo, y entonces nos cuesta trabajo salir como de ese confort, porque nos da miedo ir a fracasar, ¿no? Entonces, si nos ofrecen cosas nuevas o si, por ejemplo, la persona dice, no, es que yo tengo que separarme porque pues aquí estoy viviendo una historia de maltrato y yo necesito cortar con eso y empieza a gestionar, digamos, su parte financiera y esto para separarse y poder velar por ella misma. Cuando ya está a punto de alcanzarlo, algo sucede para no lograrlo, ¿sí? Porque normalmente hay como creencias limitantes, ¿no? Pensamientos equivocados y mentalidades pues incorrectas. Y por eso, por estos pensamientos y estas creencias limitantes, pues viene el saboteo y el éxito pues no se puede lograr por esa razón, Así ¿sí? es. Y por esas metas. Entonces, como revisar los pensamientos, ¿no? O sea, hay varias cosas aquí. Una, lo que estaba diciendo inicialmente, que es la historia. ¿Tú qué opinas de eso, de la historia de maltrato que viene la persona y cómo se acomoda a vivir mal? Sí, es algo muy acertado lo que estás diciendo porque definitivamente desde pequeños es cuando empezamos a tener nuestras interrelaciones interpersonales con las personas que nos rodean, en este caso, nuestros primeros vínculos sociales son nuestros padres y nuestros hermanitos, si los tenemos, los que hacen que tengamos relaciones y empiezan a generarnos experiencias. Y en esa historia de vida que nos vamos construyendo, que vamos escribiendo, empiezan a crearse situaciones que nos dan esa experiencia negativa, que empieza a desarrollar esos mecanismos de defensa que les mencionaba, con los cuales buscamos mantener nuestro equilibrio psicológico para evitarnos caer nuevamente en esa mala experiencia que ya por aprendizaje obtuvimos y que nos hace anticiparnos a que si yo hago esto, entonces me va a ir mal, si yo hago esto, no soy capaz, si yo hago esto, de pronto no se ve bien y empezamos a crearnos todo ese poco de obstáculos que hacen parte de este autosabotaje. Y todo lo hacemos para evitar ese sufrimiento, ese malestar, ese poder hacer el ridículo, porque es algo que también nos asusta. Entonces,
El autosabotaje definitivamente la intención que maneja es robarle la felicidad a la persona porque no hay tranquilidad, le perturba la autonomía, no hay autonomía, empiezan a volverse como personas inseguras y como bien lo decías tú, desde la historia de vida se ve esto, cuando somos pequeñitos, por ejemplo, y estamos jugando en el parque y el papá empieza o la mamá, cuidado te subes ahí porque te caes, cuidado te tropiezas porque te caes, el niño se cae, ay, ¿qué le pasó? Y la rodillita y la curación y todo hacen un drama impresionante de la situación y entonces el niño empieza a generar esos bloqueos mentales. Y entonces ya no puedo ser muy activo, ya no puedo ser muy dinámico porque me puede ir mal. Y a medida que va creciendo empieza a relacionar esto de acuerdo a sus etapas de evolución por ejemplo, vamos a hacer una excursión para despedir a los chicos de 11 y ya va prevenido y quiere ir a la excursión, quiere compartir, desea estar allí, pero recuerda que siempre que sale a pasear se cae y se golpea, entonces empieza a generar obstáculos y entonces preciso el día de la excursión le duele la cabeza, le dio mal de estómago o alguna excusa se inventa y evade. Entonces definitivamente sí es evidente que desde nuestra historia de vida, desde el momento en que estamos en ese proceso de gestación, empiezan a crearnos obstáculos, empiezan a crearnos estos mecanismos de defensa que eh, son, que parte de ellos es esto del autosabotaje. Además que también aprendemos de lo que vemos en casa, ¿no? Vemos que, por ejemplo, nuestra madre es temerosa, nuestra madre prefiere conformarse, digamos, allí con el maltrato, que no toma acción para un cambio. Entonces, vamos repitiendo también conductas, ¿sí? Y es interesante ver cómo preferimos como la comodidad de la vida actual que estamos llevando, o sea, el trabajo que tenemos, la casa donde estamos viviendo, con la familia que estamos viviendo, y queremos ejercer como un control sobre los hechos, sobre las situaciones, porque, porque esto nos da como mayor seguridad. Entonces nos acomodamos, como decíamos allí, pero fuera de eso controlamos. Lo que pasa es que queremos, cuando nosotros tenemos el control de algo, nos sentimos más seguros. Y el ir por decir algo, a cambiar de empleo, porque es que en este empleo yo no estoy ganando lo suficiente y me están ofreciendo otro empleo, puedo entrar en angustia, puedo entrar en temor, y si no me va bien, y si de pronto me echan, y si de pronto tal cosa, y entonces siento que no puedo tener el control sobre eso, pero sí tengo el control sobre el trabajo que tengo en este momento, y entonces prefiero quedarme allí. Lo mismo en la relación de pareja, sí puedo conocer una pareja donde es una relación tóxica y puedo tener la opción de terminar esa relación, pero no la termino porque al fin y al cabo ya la conozco y ya controlo pues toda la relación y permanezco allí así esta relación sea dañina. Entonces, eh, puede ser que tenga la opción de terminar y de conseguir otra pareja que no sea una relación tóxica, pero prefiero quedar allí. Entonces esto me inhibe, el temor y el autosabotaje me impide avanzar, porque qué miedo, porque qué tal que no resulte. Entonces me contaba alguien, un paciente me decía, a mí me ofrecieron un puesto súper importante en otro país y me mandaron los pasajes con todo pago para que fuera y no fui capaz. Preferí quedarme aquí quejándome y con lo que estaba ganando y dejé pasar esa oportunidad. Eso es autosabotaje, ¿sí? Porque Sí, y con esa, sí, dime. sí, sí. No, es Sí, que con ese apunte que estás dando, creaste un autosabotaje por bloqueo, porque hay diferentes tipos de autosabotaje, pues
muy, ¿cómo les digo yo?, más perceptibles, y uno de esos es el de bloqueo, que fue el que nos está contando la colega, que la persona tuvo la oportunidad de afrontar una situación que la llevaban a un cambio radical, a una nueva experiencia, una nueva forma de vida, y lo que hizo fue bloquearse. Entonces ahí hizo un autosabotaje por bloqueo. Claro, y la persona decía, y es que yo pensaba, y si de pronto me va mal, y yo en ese país sin conocer el idioma, y yo solo, sin mi familia, sin mi esposa, sin mis hijos, y si tal cosa, y entró en el síndrome de los ISIS, y si tal cosa, y si tal otra, entonces se bloqueó, y luego él se arrepintió, porque es que la cosa es que luego se arrepienten, ¿sí? Tenía también el caso de otra señora Sí. que luchó mucho por tener un nombramiento con el Estado, una colega con el Estado, y lo logró. Entonces ella estaba feliz de estar trabajando ya, pues eso fue en un hospital, estaba trabajando en el hospital y ella pues ya se veía allí pensionándose y allí pues feliz en lo que ella quería, ¿sí? Pero llegó un momento donde ella tuvo que decidir por circunstancias familiares si terminaba ese contrato o se salía o si seguía allí y luchaba para seguir con su empleo que tanto había soñado y renunció a ese nombramiento después como de 6 años y ella cuenta de la tristeza que manejó durante muchos años por esto, ¿no? Entonces vemos que también allí eso era un autosabotaje, había alcanzado, ella sí alcanzó el éxito allí, porque pues el éxito personal o el objetivo que ella tenía, y viene y renuncia. Y cada rato le pasaba eso con un trabajo o con otro, con una relación o con otra, y ella no había podido mirar que lo que estaba era autosaboteándose, ¿sí? Que se había acostumbrado a vivir en la angustia, en la preocupación, y que cuando ya se sentía contenta, entonces le sonaba como raro, se sentía como extraña estando feliz y no teniendo el conflicto, ¿sí? Entonces creo que hay que como mirar eso, como podamos mirar a nosotros mismos y decir, a ver, yo me estaré autosaboteando. Luego que entendemos qué es autosabotearnos, entonces que podamos mirar, ¿no? ¿Cómo podemos identificar que nos estamos autosaboteando? ¿Qué dices tú? ¿Cómo, ¿Qué le podemos Pues decir? mi apreciada colega, podemos identificarlo, pues ahí ya les mencioné uno que fue el que me invocó el ejemplo que dio la colega del autosabotaje por bloqueo, que es cuando estamos limitando nuestra capacidad de afrontar situaciones que nos invitan a tener un cambio. Entonces buscamos la excusa para no hacer el cambio, encontramos la traba pues para no hacer ese cambio. Eso es un autosabotaje por bloqueo. Podemos identificar también el autosabotaje por perfeccionismo, que es cuando encontramos excusas para no iniciar o no avanzar o no finalizar las cosas que nos proponemos. Entonces, eh, esto hay que hacer una aclaración que todo autosabotaje, cuando retomamos nuestra posición, o sea, el autosabotaje, como les decía, es un mecanismo de defensa que se activa cuando queremos evadir cierta situación. Cuando logramos evadir la situación, volvemos nuevamente a nuestra zona de confort que mencionaba la colega. Al volver a esa zona de confort, empezamos a recapacitar de qué fue lo que pasó y empezamos a tener como esos cargos de conciencia, ay, yo como me bloqueé así, me hubiera ido para esa nueva oportunidad laboral, estaría mejor, y esto hace que se refuerce más mi autosabotaje de bloqueo. No, es que yo no sirvo para las nuevas oportunidades porque siempre me echo de para atrás. Y entonces genero ese autosabotaje y lo refuerzo como mecanismo de defensa cada vez que estoy ante una nueva situación que me hace o me invita a un cambio radical. Entonces, cuando hablamos del autosabotaje de perfeccionismo, estamos encontrando la excusa para no iniciar, no avanzar,
podemos estar motivados, podemos querer, Estelita, te propongo un nuevo proyecto, hagamos un mundo mejor de personas que no se autosaboteen. Y Estela toda entusiasmada conmigo, sí, hagámosle, hagámosle. Y a la hora del té le digo, uy, no, es que es muy complejo el tema, Estelita, no, deberíamos pensarlo mejor porque es que de verdad que es complicado, es complejo, es un tema que requiere muchísimo análisis. Entonces ahí estoy haciéndome un autosabotaje por perfeccionismo, porque estoy poniendo todas las excusas habidas y por haber debido a la exigencia que requiere esa nueva meta que me entusiasmó, pero que yo misma me saboteé. Está también el autosabotaje por no terminar las cosas, que es cuando nosotros ponemos objetivos, iniciamos, entonces digamos que en este caso iniciamos el proyecto de trabajar sobre el autosabotaje, pero ya cuando iba avanzada empecé a decirle a Estelita, ay no, ¿cómo te parece que yo siento que esto como que no nos va a llevar para ningún lado? Está muy bien planteado y todo, pero como que a la gente no le gusta ese tema, o yo no sé, me da la impresión. Entonces, dejémoslo de pronto para más adelantico a ver si de repente la cosa funciona. Y ahí estoy empezando a poner tiempos y alargar el tiempo, a procrastinar. Ay, Estelita, es que hoy no puedo ir a nuestra reunión para nuestro proyecto de autosabotaje porque es que fue que fue que. Y entonces empiezo a poner las cosas en continuará, en continuará, en continuará, y así se quedan. Y esto nos genera también malestar, porque a la larga estamos reconociendo que estamos dejando nuestros propósitos en un abandono. Y tenemos en el interior esa idea de que somos capaces, de que podemos, y yo me lo propuse es porque puedo, pero el miedo me puede más y entonces prefiero dejar las cosas ahí como en continuará y me consuelo con saber que por lo menos lo empecé, ¿no? Por lo menos di un primer paso, por lo menos arranqué, pero pues no sé, ay, en algún momento lo terminaré. Entonces ahí está ese otro autosabotaje. También está el de los impulsos, que es un autosabotaje muy constante. Este autosabotaje lo utilizamos, por ejemplo, cuando se presenta una agresión. Y les digo uno muy típico, por ejemplo, cuando nos dicen un defecto. Ahí el impulso es responder a la defensiva. Ay, es que tú estás despelucada. Ay, pero usted no es que esté muy peinada. Es más, la vez pasada la vi recién levantada y parecía un asterisco. Eso es un mecanismo de defensa. Sí, Y entonces tenemos una agresividad o inclusive la misma agresividad. Cuando ya caemos en nuestra posición normal, después de esa agresividad, nos damos cuenta, uy, yo me exalté y no era para tanto, yo cómo fui capaz de excederme así. Y entonces este autosabotaje me genera otra vez el cuestionamiento, y yo por qué hice esto, y yo por qué hice esto. Y entonces, para justificar mi autosabotaje, me califico como agresor. Ah, no, es que yo soy muy agresiva, entonces mejor no me provoquen. Pero es precisamente que nosotros estamos alimentando ese sabotaje, autosabotaje. También está el de procrastinación, que tiene que ver un poco con uno de los que les había mencionado. Estoy yo en el cuento del plan con Estelita de hacer nuestro producto en autosabotaje y resulta que empiezo, no, Estelita, pero espera y lo hacemos por ahí el otro mes porque es que este mes estoy muy ocupada y la verdad no estoy tan ocupada como para dedicarle tiempo, pero siento ese temor a que las cosas no salgan bien, a que me parece que el tema es muy chévere, muy agradable y se ve tan fácil que me da inseguridad, entonces prefiero empezar a posponerlo. Eh, Resulta que es muy atractivo el plan de hacer este programa, pero siento miedo, siento temor y ni siquiera lo identifico, así que prefiero decirle a Estela, no, pausémoslo un poquito, sí, por ahí el otro mes miramos porque es que de verdad que el tiempo no me da. Entonces llega el otro mes y yo, ay, no, Estelita, más de malas, ¿cómo te parece que me salió un trabajito que me está ocupando más tiempo? Pero ahí lo dejamos, eso sigue en pie. No, no te preocupes que yo, mejor dicho, lo hacemos o lo hacemos. Y aquí incurre también el autosabotaje de las excusas. Cuando estamos procrastinando, que estamos posponiendo, eso es procrastinar, dejar para después, está el de las excusas, que es cuando le estoy diciendo, no, es que se me salió un trabajo pero buenísimo y me abarca todo el tiempo. O no, Estelita, es que estoy como enfermita
y no me sale la voz. Ahorita no sé cómo te estoy contando que no puedo hablar, pero sí, eso es verdad, no me sale la voz. Entonces, esto es lo que nos permite y analizar si realmente estamos haciéndonos este autosabotaje. Ahí identificamos y de hecho no es uno solo, a veces recurrimos a varios de estos en un solo momentico. Entonces, no sé si quieras agregar ahí algo más, mi Estelita. No, pues decir que normalmente no podemos tener la conciencia de que nos estamos autosaboteando y porque hay un mecanismo de negación y porque también entonces siempre le estamos echando la culpa a todo lo demás, ¿sí? Ah, no, fue que ella hizo esto. Ah, no, porque es que tal circunstancia, esto. No, porque fue que tal cosa. Entonces, eh, siempre estamos sacándolo, digamos, en limpio y los culpables son los demás. Y entonces, el caso de la señora que digo que renunció a ese empleo, no, fue que yo renuncié, fue porque mi esposo me hizo renunciar y tal, ¿sí? Y no me doy cuenta que fue mi propio autosabotaje, ¿sí? Que fue culpa mía, que fue por mí, que es por todas esas cosas inconscientes o conscientes que yo tengo y que debo revisar qué está pasando. Que tú decías, ¿qué pasa? ¿Por qué siempre procrastino las cosas? ¿Por qué se me queda? ¿Por qué digo, ay, yo quiero ser millonario o yo quiero vivir en un estrato 6? Por decir algo, estoy viviendo en un estrato 2 o 3 y me quedo en la fantasía y me quedo en el pensamiento, pero no voy a la acción. Entonces, pues como para mostrar eso de que es importante que nos podamos revisar, mirar a nosotros mismos, ¿será que yo estoy en esto? ¿O me voy a quedar allí para echándole la culpa a los demás? Porque entonces allí no voy a poder avanzar, ¿sí? Pero interesante lo Así que es. acabas de decir, porque es que sí, caemos y caemos en eso. Yo creo que con eso que tú acabas de explicar, de los tipos de autosabotaje que tenemos, pues las personas podrán identificar si están eh, autosaboteándose, ¿sí? Bueno, le doy la bienvenida a Claro los que que sí. acaban de conectar. Recuerden que pueden hacer sus comentarios por ahí, sus preguntas, ¿sí? Entonces, creo que, ¿qué podríamos? Es, Dime, sí, dime. sí, pues mi Estelita quería de pronto complementar también eso, esa partecita de cómo identificar que nos autosaboteamos, además de reconocer estos tipos de autosabotaje que manejamos y que los hacemos cotidianos y resulta que no es así. Tenemos que cambiar eso y ya les digo o ya les decimos cómo podemos superar este autosabotaje, pero eh, debemos identificar también en nosotros mismos ciertos aspectos. Por ejemplo, si yo tengo autocontrol, ¿hay autocontrol en mí? Si no lo hay, ahí estás recurriendo a esos mecanismos de autosabotaje. Debemos de mirar si cuando deseamos algo se nos genera indecisión, confusión. ¿Será que sí? ¿Será que no? Ay, no, ¿yo qué hago? No, mejor no. Ay, no, mejor sí. Y si entramos en ese dilema, estamos haciéndonos autosabotaje. Si tenemos baja autoestima, ay, no, es que yo no sirvo para nada, no, es que eso no es para mí, no, es que yo no soy capaz, no, el que se inventó eso estaba como pensando en quién sabe qué cosas. Ahí también estamos entrando en eso de hacer uso de estos tipos de autosabotaje. Cuando no sabemos plantearnos metas, nos proponemos algo y empezamos a decir, no, pero no, es que de aquí a que yo llegue a esa meta, no, eso no se va a dar nunca. O nos proponemos la meta y empezamos a dar los pasos, pero nos quedamos ahí, en los pasos que nos estábamos proponiendo, porque ya cuando damos el primer avance, bueno, ¿y aquí qué sigue? Entonces eso también nos está dando indicios de que tenemos el uso de alguno de estos autosabotajes. Cuando hay creencias limitantes, ahí también estamos incurriendo en ese autosabotaje. Es que no soy capaz, es que yo me acuerdo que mi mamá cuando intentó no fue capaz, entonces eso seguro es difícil, yo tampoco. No, es que mi hermano alguna vez se metió a ese negocio y no le funcionó, entonces no, yo tampoco.
No, es que en esa empresa a mí me han dicho que pagan mal, entonces yo mejor no acepto el contrato porque como pagan mal, entonces estamos empezando a dar crédito a cuestiones que ni siquiera nos constan ni nos han pasado a nosotros mismos, nos dejamos llevar por espejos. Cuando hay inseguridad y desconfianza en nosotros mismos, que es esa misma falta de autoestima. No, es que yo la vez pasada que intenté hacer un dibujo me quedó horrible. Yo les doy ejemplos sencillitos, ¿no? Pero hay cuestiones trascendentales en nuestras vidas que nosotros las pensamos y les damos vueltas y resulta que nos estamos autosaboteando. Pero retomando el ejemplo sencillo, no, pues yo la vez pasada dibujé un perrito y quedó más con cara de gato que de perro. Entonces para el dibujo negadísimo y resulta que es usted mismo se está creando el obstáculo, se está saboteando, porque si se lo propone resulta siendo un perro como si le hubiera calcado o lo hubiera pegado pues vivito allá a la hoja. Entonces es muy importante esa autoconfianza. Eso era lo que quería como complementar a esa partecita, mi querida Estelita. Sí, yo, a ver, uno de los casos también de una señora que se iba a separar de su esposo por maltrato psicológico y dijo, sí, definitivamente ya yo tomé la decisión y yo me voy a separar porque yo ya estoy muy enferma, ya me han recomendado los terapeutas y todos me han recomendado que debo separarme porque pues yo no puedo seguir viviendo así. Listo, tomó su decisión, salió a buscar apartamentos, empezó a encontrar, sí, este me gusta, este otro, y de un momento a otro empieza. ¿Y si y a vivir yo allá sola? ¿Y si me roban? ¿Y si se entran los ladrones? ¿Y si de pronto no me alcanza para comer? Ah, pero ¿y cómo voy a hacer para tal cosa? Y se echó para atrás, ya prácticamente teniendo el contrato de arrendamiento de este apartamento, y se echó para atrás porque, como decíamos ahora, prefiere estar en comodidad, ¿sí? En comodidad con su vida actual, así esté siendo maltratada. Entonces ella misma se dejó creer que eso iba a ser muy difícil, vivir sola, y si me enfermo, y si me llega un ataque, o sea, los miedos, los temores de los que estamos hablando, ¿sí? Entonces, allí la señora se auto saboteó por el temor. Bueno, Natica, entonces, ¿qué recomendaciones le podemos dar a las personas? ¿Sí? Bueno, aquí lo clave, y como les estaba diciendo, cuando hablamos de autosabotaje, auto se refiere a uno mismo y sabotaje la acción que estamos haciendo frente a sí mismos. Quiere decir que nosotros, nuestro autosabotaje nos está afectando porque nuestro autoestima está mal. Auto nosotros, estima la acción hacia nosotros. Entonces, ¿cómo esa estima hacia nosotros no es sana que nos permite entrar en este autosabotaje? Entonces, es súper importante reconocer que nuestras manifestaciones de miedo y falta de confianza hacia nosotros mismos son las que nos llevan a este autosabotaje. Entonces, ¿qué recomendaciones debemos de tener en cuenta para que empecemos a trabajar en este autosabotaje? Conocernos, conocernos a nosotros mismos, saber cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestras cualidades, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, y esto nos va a permitir saber hasta qué punto podemos evolucionar y hasta qué punto podemos perseverar a conciencia, sin tener que procrastinar, sin tener que poner excusas, sin tener que ser nuestros propios saboteadores de nuestras metas. De momento no se me ocurren más, es reforzar muchísimo nuestra autoestima. Para mí eso es lo básico para poder evitar este autosabotaje, reconocer
que nuestros mecanismos de defensa, como son inconscientes, lo que hacen es justificar nuestros errores. Siempre encontrar una explicación, siempre encontrar una excusa. El admitir y aceptar nuestros defectos nos permite sacar de lado ese autosabotaje. Por ejemplo, si a mí me dicen, Natalia, es que tú tienes un temperamento muy fuerte, entonces si yo lo reconozco y lo transito, me es fácil decir, tienes razón, estoy trabajando en eso o voy a trabajar en eso y no autosabotearme. Ay, no, pues seguramente usted tiene un genio muy lindo. Ja, la vez pasada no estaba alegando pues por allá con la vecina que porque el perro se le metió a la casa y entonces que me critica. ¿Ven? Entonces es muy diferente cuando uno ya se conoce y es consciente de cómo es y quién es y para qué es bueno y para qué no es bueno. Entonces, ese sería el consejo básico. Trabajar en ese amor propio, conocerse y así empezar a reforzar su amor propio. Sí, así es, Natica. Nos dice Elenita que, pero más que comodidad, que lo que hay son miedos. Yo diría que las dos cosas, ¿sí? Indudablemente hay miedo. Hay miedo a emprender algo nuevo, a hacer algo diferente, como el ejemplo que estábamos poniendo de la señora, que le dio temor separarse de su esposo porque de pronto la robaban, porque de pronto no tenía para comer, porque etcétera. Entonces había una serie de temores, pero es que también estaba cómoda allí en su casa, con sus muebles, con sus cosas, y sintiendo que su esposo la amaba así la maltratara, pero que tenía ese apoyo del esposo, que si ella se llegaba a enfermar, entonces el esposo la iba a llevar al doctor y que si entonces iban a entrarse en los ladrones, el esposo iba entonces a defenderla, ¿sí? Entonces, lo que dice Gladys, soltar lo conocido. Sí, hay temor a soltar lo conocido. ¿Sí? Sí, yo Y agregaría a eso que estás diciendo, mi querida Estelita. sí, Ay, te interrumpí. no, ¿Ibas tranquila. a decir algo más? Es Sí, que, o sea, ajá, para mí ambos están ahí. Es un miedo y sí, es una comodidad. ¿Por qué un miedo? Porque es un miedo a lo nuevo, es un miedo a eso. algo que no es capaz de afrontar. Entonces retoma una posición en la que se siente cómodo a pesar de tener que pasar por cuestiones difíciles. En el caso de la señora, era un esposo maltratador, un esposo que le afectaba su autoestima, un esposo que realmente no era un buen ser humano para su vida, pero ella prefería sentirse cómoda con un malo conocido que con un bueno por conocer. Entonces, en ese sentido, y hacia eso va dirigida esa comodidad. Eh, por ejemplo, cuando estamos en un trabajo que no nos gusta, no nos llena, no nos gusta la actividad que hacemos, además el sueldo no nos sirve, pero es lo que hay. Y nos ofrecen una propuesta interesante, pero decimos, uy, no, qué miedo, qué tal me quede sin el queso y sin el pan. Entonces me quedo en mi comodidad de saber que tengo trabajo, a pesar de saber que no me llena, que me siento mal, que el ambiente, que el clima laboral es horrible, pero la comodidad de saber que ahí lo tengo. Sí, lo Entonces, que y el miedo es confrontarme a un nuevo empleo en el que de repente no sea capaz, de que me vaya peor que donde estoy, lo que les decía. A veces el autosaboteo nos lleva a reforzarnos ese mismo autosaboteo y entonces no, prefiero conformarme con lo que estoy, a mostrar algo nuevo, a afrontar algo nuevo. Entonces, hacia eso creería yo que va relacionado el confort, el me siento cómodo y el miedo siempre está ahí y es ese siempre. miedo el que nos manda hacia atrás. Así es, nos dice el Bisna, ¿cómo supero mis miedos para cumplir mis objetivos? Bueno, yo diría que primero saber de dónde vienen esos miedos, ¿sí? ¿De dónde? Y poder mirar si viene de allá, de la infancia, y cómo ver que esos miedos son infundados y que ahora soy el adulto, ya no soy el niño allá que se asustaba y que no tenía herramientas para poderlos enfrentar, pero que ahora que soy un adulto ya puedo enfrentarlos,
¿sí? Y que digamos que una de las maneras de enfrentar los miedos podría ser ¿a qué le tengo miedo? Como poder hacer una lista, ¿a qué le tengo temor? A esto, a esto, a esto, ¿qué es lo máximo que puede pasar? ¿Y es real que eso va a pasar? Y yo diría que lo otro es enfrentándolo, como cuando uno va a aprender a nadar, uno aprende a nadar es tragando agua, ¿sí o no? Cuando uno aprende a caminar, uno aprende es cayéndose. Cuando aprende a montar bicicleta, aprende cayéndose de la bicicleta. Entonces aquí también, además de analizarlo, enfrentarlo. Sí, tengo miedo, pues me voy con el miedo y todo para allá, ¿sí? Pero lo enfrento. ¿O tú qué dices, Natica? Bueno, yo diría en eso de cómo supero mis miedos a cumplir mis objetivos, lo que estás diciendo, uno cuando se atreve es cuando se da cuenta que la cosa no es tan terrible como uno la pensaba. Entonces, como decías, yo me acuerdo que aprendiendo a montar patines me di unos totazos, pero me podían más las ganas de aprender y seguía hasta que por fin lo hice. Y cuando lo logré me di cuenta que a pesar de los totazos no me quedó grande y lo hice. Y sí sentía obviamente miedo. Entonces, ¿qué fue lo que me motivó a perseverar? Que yo dentro de mí sabía que era capaz, a pesar de que me caía. Y entonces ahí es donde les digo, ese autoconocimiento, ese saber quién soy, saber qué tan capaz soy, saber de dónde vienen esos miedos, como bien lo dijo Estelita, es lo que me permite enfrentarlos. Y cuando los enfrento, es cuando me doy cuenta que era más lo que yo tenía de expectativa que lo que la realidad me iba a mostrar al momento de afrontar ese miedo. Sí, sí, así es. Bueno, yo diría también para recomendación, tener una mentalidad de acción, de no postergar, de lo que estamos hablando ahora, que en el autosabotaje hay un procrastinar de las cosas, de las situaciones. Entonces la recomendación es tener esa mentalidad de acción, a ver cómo lo voy a hacer, ¿sí? ¿Qué obstáculos se me pueden presentar y qué haría yo si se me presentan esos obstáculos? Como ponerse objetivos a mediado, a corto, mediado y a largo plazo y llevarlos a cabo. Decía Benjamin Franklin, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Entonces, nos está hablando de no procrastinar y no quedarnos ahí en la ilusión, sí, yo me voy a ir, la señora, sí, yo me voy, un día esto yo me voy porque estoy siendo maltratada y yo me voy a independizar y paso un año y 2 años y 10 años y un día esto yo me voy porque no quiero estar más en esta historia de maltrato. Bueno, nos dice aquí antes de seguir, Albizna, tengo miedo al abuso sexual, por eso aguanto a mi marido que dice defenderme. ¿Qué le aconsejarías, Natica? Bueno, aquí donde está, no lo veo. Tengo miedo al abuso sexual y qué. Dice el abuso sexual, por Ah, eso ya lo vi. aguanto a mi Tengo miedo marido. al abuso sexual, por eso aguanto a mi marido que dice defenderme. Pues definitivamente, mira, respondiendo a esto y reforzando lo que decías tú de cómo hacer para, o recomendaciones para el autosabotaje, debemos primero, y se los hago énfasis, conocernos y reforzar nuestro amor propio. Porque cuando nosotros tenemos un amor propio muy fuerte, muy sólido, no necesitamos protección de nadie, no necesitamos depender de nadie, no necesitamos autosabotearnos con eso de que si está mi esposo me defiende. Y eso es lo que estás haciendo tú, Alvis Navarrete Toro. Ese miedo que tienes al abuso sexual, debes de mirar el por qué y de dónde viene, si tuviste alguna experiencia o viste alguna experiencia que te generó ese miedo y buscar eso como un autosabotaje, eso suena como un autosabotaje a tener que estar aguantando a una persona, porque si estás aguantando a esa persona es porque hay cuestiones de esa persona que no te generan satisfacción y la excusa es que la persona te defiende. Entonces tú te estás autosaboteando con eso que estás diciendo de tener que aguantar a tu marido porque te defiende y
el abuso sexual. Tienes que sanar ese miedo al abuso sexual. Tienes que mirar de dónde viene ese miedo, por qué viene ese miedo, qué está pasando ahí. Y vuelvo y te repito, reforzar tu autoestima, reforzar tu amor propio. Eso te va a fortalecer para ser una mujer empoderada, tomar decisiones y saberse defender en muchos aspectos de la vida. Sí, yo le diría también al Bisma que sería importante que buscara ayuda. Hay cosas que nosotros no podemos o que se nos escapan de nuestras manos y que precisamente para eso estamos los psicólogos, ¿no? Para poder ayudar a la persona allí en su camino de fortalecer su autoestima, su amor propio. Entonces sería bueno que pudiera buscar ayuda porque estás en una relación de dependencia allí donde crees que Él es tu salvador y que sin Él entonces tu vida es un desastre o te pueden abusar y eso te hace mucho daño y te puede llevar inclusive a enfermedades psicosomáticas. ¿Sí? Acá dice ella, sí, tuve un intento de abuso de un extraño en la calle. Entonces esto fue algo que te impactó mucho, es una huella de memoria que te impactó muchísimo. Tienes que tramitarla, tienes que procesarla. Si crees que es complicado, que es difícil, te recomendamos apoyarte en un profesional en psicología para que te ayude a sanar esa huella de memoria que te dejó tan mal que autosaboteas tu bienestar y tu felicidad con un esposo que no te llena y que lo único que sientes que para lo que te es útil es para evitarte un abuso sexual. Entonces, ahí está una respuesta que espero que te haya servido, que te sea útil. Y por acá dice también una colega, dice, mi madre siempre decía que todo lo soportaba por sus hijos, pero nunca intentó de irse de casa a pesar de todo el conflicto. Efectivamente, esa es una de las creencias limitantes. Yo soporto a mi marido por mis hijos, además que de generación tras generación esto siempre fue así. Mi mamá se aguantó a mi papá, mi abuelita se aguantó a mi abuelito. Entonces esta creencia me limita a yo tomar decisiones por mí misma, a yo ser una persona que pienso en mi felicidad, que puedo ser autónoma y te generas este autosabotaje como le pasó a la mamita de la apreciada colega Dina. Entonces, ahí está un claro ejemplo de cómo manejamos el autosabotaje en creencias limitantes. Sí, así es. Ajá. Entonces decíamos que dentro de las recomendaciones es tener una mentalidad de acción. ¿Sí? Que dice Benjamin Franklin que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Lo otro es que no puedes tener pensamientos de lo sé todo. Las personas que tienen pensamientos de es que yo lo sé todo, es que yo no necesito aprender nada, es que, o sea, personas arrogantes tienen más opción de autosabotearse porque creen que no tienen nada que aprender. Y el lado contrario, también recomendación para las personas que dicen es que yo no puedo hacer nada, es que todo lo hago mal, entonces empezar a revisar esos pensamientos. Esas serían como las recomendaciones. Creo que vamos cerrando. Natica, ¿tienes? Yo creo que sí, mi Estelita. Pues yo sí quisiera recomendarles otras aspecticos ahí para que tomen nota y los tengan presentes además de lo que les ha dicho Estelita. Eh, Vuelvo y les repito, trabajen ese amor propio. Y al trabajar ese amor propio, convénzanse de que todo es posible. Todo lo que ustedes se propongan es posible. El único obstáculo lo tienen ustedes mismos. Entonces, a partir de ahí, convénzanse de que todo lo que ustedes quieren hacer es posible. ¿Cómo hacen para mantener viva esa idea de que todo es posible? Manejen la motivación. Por ejemplo, cuando yo les decía, Estelita, hagamos un proyecto de autosabotaje para las personas que lo necesitan, ¿qué me motivó a proponerle eso a Estelita? Esas razones que yo consigo para llegar a una meta que considero posible son las razones que me van a motivar. Entonces, mantener siempre viva esa motivación es súper importante. También ir poco a poco, no pretender que todo se dé de una, listo, Estelita, vamos a hacer el producto entonces para mañana.
No, es un producto que tenemos que analizar, que estudiar un poco, que mirar estadísticamente qué tan viable es. Bueno, hay muchas cositas que mirar antes de aventarnos a sacar el producto. Entonces, mantener la calma, ir poco a poco, poner metas cortas para que notemos el avance y veamos esa motivación. Cada vez que alcanzamos una de esas meticas, estamos reforzando esa motivación. Entonces es súper, súper importante ser consciente de que no es fácil. Cualquier meta que nos propongamos no es fácil. Es posible, pero no fácil. Entonces tenemos que tener claro eso, que las cosas no son fáciles, pero si mantenemos la motivación, si mantenemos un paso a paso, tenemos claro que vamos a llegar, que se va a cumplir ese propósito. Y encontrar un equilibrio en lo que queremos hacer, un equilibrio físico, un equilibrio emocional, un equilibrio mental, que nos sintamos bien, que nos agrade, que no nos acapare mucho tiempo, que tengamos tiempo de disfrutar de otras cosas de la vida que nos agradan. Eso también es súper importante. Y conocer todas las influencias que tenemos externamente, los amigos, la familia, la pareja, los hijos, que nos pueden distraer de ese propósito, de esas metas que nosotros nos propongamos. Entonces, tener conciencia de esto nos permite manejar nuestros tiempos, saber planificar, saber llegar a esa meta. Si yo le digo a Estelita, Estelita, hagamos el plan y me dedico a eso 24/7, estoy descuidando a mi familia, a mi pareja, a mis hijos, a todo mundo, entonces eso me va a generar estrés, me va a generar temor, me va a hacer, me va a inducir a llamar ese autosabotaje. Pero si yo manejo bien mis tiempos, digo, bueno, Estelita, vamos a vernos 2 días a la semana, de 5 de la tarde a 6 de la tarde, y ese va a ser el tiempo que vamos a dedicar a nuestro proyecto, ese va a ser nuestro paso a paso. Ya sé que el resto de mis días y de mis horas los dispongo para otras cuestiones y eso me va a permitir manejar muy bien mi autosabotaje. De hecho, lo voy a hacer un lado. Entonces esto era lo que quería como terminar para complementar. Estelita, muy, muy agradecida por tu invitación el día de hoy. Es un tema muy lindo, un tema que me encanta y que contribuye muchísimo a la familia. Así que gracias, mil gracias por tu invitación. Y a ustedes también por su presencia y su compañía. Bueno, no quisiera cerrar sin antes responder una última pregunta que hay aquí de Elena. Rosa dice, una pregunta, ¿una persona que es introvertida también se sabotea para no hablar a la gente? Eh, yo diría que no. Yo diría que la persona introvertida pues es característica de su personalidad, sí, o de su temperamento, y entonces pues, podría ser sí y no, ¿ya? Sí y no. Habría que analizar realmente que ¿De dónde viene esa introversión? sí, más de Si es fondo. una característica de su personalidad, Ajá, entonces es, es autosabotaje. no es autosabotaje. Si es una reacción que te surge al momento de querer hacer contacto con la gente, puede ser autosabotaje. Puede ser. En Bueno, tu autoconocimiento está la respuesta. eso sí. Recuerden que siempre es tener introspección, es poder mirarnos a nosotros mismos, más que mirar afuera a los demás. Bueno, Natica, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Súper interesante el tema, todo lo que acabas de explicar. Sí, espero pues que haya sido de mucha utilidad para todos. Un abracito a ti, Natica. Muchos besitos. Y a todos los que están conectados, besos y abrazos y muchas gracias por haber estado aquí. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima.